Hola jóvenes alumnos, alumnas de tercer grado, es un placer saludarlos nuevamente a través de este medio. Mencionamos en la última sesión que abordaríamos el tema de un artista universal, Leonardo da Vinci. Nació a las 22:30 horas del 15 de abril de 1452 en Anciano, pueblo ubicado a 3 kilómetros de Vinci. En una casa humilde, Caterina dio a luz a un Leonardo sin padre, dado que Ser Piero da Vinci, su padre, un notario, a quien conoce hasta los 5 años, no debe casarse con su madre, Caterina, por motivos sociales, económicos y clasistas. El hecho de que sus padres no se casaran y que había nacido fuera de matrimonio, le tenía prohibido ir a la universidad y practicar cualquiera de las profesiones nobles. De modo que su educación escolar fue mínima, no obstante, fue desde chico un autodidacta. Con poca información, se las ingeniaba para seguir estudiando y aprender. De niño le gustaba pasear por los olivares en torno a Vinci o seguir algún sendero y contemplar la naturaleza. Según Robert Greene, un día entró a hurtadillas a la oficina de su padre, tomó unas hojas de papel, mercancía rara en esos días, y las llevó consigo a su paseo al bosque. Sentándose en una roca, se puso a hacer bocetos de los diversos paisajes a su alrededor. Regresó un día tras otro a hacer lo mismo, aún si había mal tiempo. No tenía maestros ni cuadros que admirar, todo lo hacía a partir de lo que veía con la naturaleza como modelo. De este modo, descubrió que al dibujar cosas tenía que observarlas con detenimiento y captar los detalles que le daban vida. Nosotros hemos comentado en clase en algunas ocasiones que para los trazos objetivos primero debemos de observar bien qué es lo que vamos a dibujar y empezar con trazos muy suaves y una vez que estemos seguros, acentuarlos. La correcta proporcionalidad de las partes nos permite obtener un dibujo con un realismo más definido. Retomando, alrededor de los 14 años, Da Vinci ya había demostrado habilidades excepcionales. Entonces fue llevado por su padre, Ser Piero, como aprendiz al taller de Andrea di Verrocchio, el más importante taller de arte de Florencia en ese tiempo. Allí, el maestro instruía a sus aprendices en todas las ciencias necesarias para generar la obra que se producía o que se producían en ese estudio: ingeniería, mecánica, química y metalurgia. Los aprendices tenían claro lo que querían ser: convertirse en artistas. En ese tiempo, los buenos artistas eran reconocidos y bien remunerados, de modo que siempre es bueno tener objetivos o metas de lo que queremos ser. Una vez, como parte de su labor en el estudio, se le pidió pintar un ángel de una amplia escena bíblica diseñado por Verrocchio. Decidió entonces hacer que la parte de su obra cobrara vida a su manera. Por primera vez en la historia de la pintura, Leonardo representó una figura que se gira al espectador. Eso fue una especie de revolución en el arte, porque hasta en ese momento todas las figuras se manejaban de forma estática, arcaica y medieval. Ese gesto introdujo el movimiento en la pintura. En la escena, el ángel del maestro mira con extrañeza al del discípulo, cuyo dinamismo contrasta con la rigidez del otro. Además, el ángel de Leonardo se distingue por su elegancia. Sobre él derrama una luz que pone de relieve los drapeados rígidos y delicados de la vestimenta y las ondas de la cabellera dorada. Por último, resolvió ser el primer artista en crear alas realistas de los ángeles en sus pinturas, de modo que compraba en el mercado varias aves y así dedicó horas enteras a hacer bocetos de sus alas. En otra pintura muestra el estudio detallado que había llevado a cabo y lo supo plasmar en la obra La Anunciación. Quería crear la sensación de que las alas habían surgido naturalmente de los hombros del ángel y que le permitirían volar, pero como de costumbre no se detuvo ahí. Al terminar se obsesionó con las aves y en su mente se gestó la idea de que quizá un ser humano podría volar si él era capaz de deducir la ciencia detrás del vuelo de un ave. A partir de esa fecha, dedicaba varias horas a la semana a leer y estudiar todo lo que podía sobre los pájaros,
Así era como operaba su mente. Una idea originaba otra. Una de sus obras maestras es la Gioconda o Mona Lisa. Ha sido considerada como el cuadro más famoso del mundo. Su fama se debe probablemente a las múltiples referencias literarias, a las diversas hipótesis sobre la identidad de la protagonista y al espectacular robo del que fue objeto en agosto de 1911. En el fondo del paisaje utiliza la técnica del esfumato. Lo emplea de modo que nos da la sensación de lejanía, produciendo el efecto de tridimensionalidad. Se dice que la figura es Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. Su enigmática sonrisa es una ilusión que aparece y desaparece debido a la peculiar manera en que el ojo humano procesa las imágenes. Esto ayudado técnicamente con el uso de la asimetría en esa parte del rostro. Debido a la minuciosidad de su técnica, se dice que tardó varios años en terminar esa obra. También otra obra importante es La Última Cena, pintura que fue supuestamente analizada en la película El Código Da Vinci. Leonardo tomaba muy en serio su trabajo. Era muy curioso y muy observador. Incursionó en varios campos y dejó su obra registrada en sus códices. Escribió sobre óptica, perspectiva, botánica, anatomía, geología y también ingeniería. Por último, pasemos a la parte práctica. Actividad. Elaborar en las hojas gruesas de la libreta un objeto visto y dibujado desde dos ángulos diferentes. Pueden ser las flores de alguna maceta de su casa o cualquier objeto que elijan. Uno va a ser coloreado y otro pintado con pinturas Vinci o cualquier otro tipo base agua. Gracias, estamos en contacto.